Ok, hoy estaremos compartiendo la unidad número 1 para Ciencias Naturales del séptimo básico, unidad que se refiere al comportamiento de la materia y su clasificación. Esta clase la vamos a dividir en dos fases. Una primera fase introductoria donde vamos a disponer de las diapositivas elaboradas especialmente para ustedes, y en una segunda fase estaremos mostrando y describiendo cada una de las estructuras de la guía 1 para que se les facilite su ejecución. Comencemos entonces, ¿verdad?, con esta pequeña explicación introductoria. Entonces, la primera parte importante de esta unidad es conocer la materia. De esto se refiere. Por eso el título dice el comportamiento de la materia. ¿Y qué es la materia? Ahí les colocaba, ¿verdad?, una lámina donde dice que la materia está hecha de partículas. Cómo esas pequeñitas partículas en algún momento de la historia se fueron convirtiendo, ¿verdad?, uniendo, conformando una estructura que es lo que hoy conocemos como materia. Entonces comenzamos, podemos observar, ¿verdad?, que de esas partículas que les estoy mencionando, ¿verdad?, surgieron los átomos, y los átomos hubieron de diferentes composición, como los átomos de hidrógeno, de oxígeno, de bromo. Esas fueron las primeras composición en la Tierra. De esos átomos, ¿verdad?, se unieron para formar moléculas. Aquí podemos observar, ¿verdad?, la molécula, por ejemplo, del agua, que contiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, 1 y 2. Y entonces aquí ya estaríamos conformando la molécula del agua. Por eso es que la unión de varios átomos es lo que conforman una molécula. Si estos niños, ¿verdad?, se siguen uniendo, conformando, todas estas moléculas se siguen uniendo, entonces ya vamos a formar lo que conocemos los iones. Dependiendo de la formación que ellos tengan o de la unión, van a formar entonces otras estructuras. Y entonces ahí es donde ya se comienza a llamar materia. Fíjense que cómo ha ido progresando y se va ido movilizando todo esto que comenzó en una pequeña partícula muchísimo más chiquitita que un puntico de un alfiler, pero con la unión fueron retomando estructura, retomando forma, retomando movilidad, y fueron uniéndose para ir formando lo que hoy conocemos como la materia. Fíjese, aquí volvemos a retomar la materia formada por partículas, cuya ordenación permite distinguir tres estados, ¿verdad? Porque es lo que conocemos hoy en día, los estados de la materia. Uno de esos estados, ¿verdad?, es el estado sólido, que tiene un volumen fijo y una forma fija. Ejemplo de un sólido, podemos decir un cubo de hielo. ¿Okay? Usemos de ejemplo el hielo. Un estado sólido del agua, por lo menos de esas partículas que se formaron, si seguimos el ejemplo del agua, se solidificó, y tenemos entonces como ejemplo un sólido, un cubo de hielo que tiene un volumen fijo porque es del tamaño, ¿verdad?, de nuestra cubeta, y una forma fija, que es la forma que adoptó a través de la cubeta durante su congelación. ¿Ya? Si ese hielo lo dejamos afuera, ¿verdad?, a que se derrita, que se vaya desvaneciendo la parte sólida, vamos a encontrar se va a formar un líquido. ¿Ok? El líquido que va a tener un volumen fijo. Porque es un volumen fijo, es la cantidad de hielo que se derritió. Póngale que ese hielo hubiese pesado 200 gramos, cuando se derrite sigue pesando 200 gramos, un volumen fijo, ¿verdad? Y una forma variable. ¿Por qué la forma es variable? Porque va a depender dónde usted lo ponga a derretir, en un platillo, en la mesa. Si es en la mesa, por supuesto que se va a expander. Si lo ponemos a derretir en algo pequeño, entonces va a quedar ahí en esa cacerolita más pequeña. Todo depende de la forma, del sitio, del lugar donde se convierta en líquido. ¿Ya? Si ese líquido, ese hielito que ya ha pasado de sólido a líquido, lo llevamos en esa cacerolita a una hornilla, ¿verdad?, a que lleve calor, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en estado gaseoso. Un estado gaseoso que donde su volumen es variable y su forma también es variable.
¿Qué va a pasar ahí? En lo que empieza a subir la temperatura, entonces esa agua se va a empezar a convertir en vapor. Es por eso, por lo menos, que tenemos aquí en el diseño, cuando nos bañamos con agua muy, muy, muy caliente, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nuestros espejos se nos empañan. Eso es vapor. Eso es el estado gaseoso del agua. Continuamos entonces. Ahora tenemos acá otra laminita que dice las propiedades de la materia. O sea, esa materia que ya sabemos cómo se conformó, esa materia que ya sabemos cuáles son sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y que ahora también se ha mencionado un nuevo estado de la materia como es el plasmático. Ahora vamos a ver sus propiedades, o sea, cuáles son las propiedades de esta materia. Y tenemos que las propiedades pueden ser, ¿verdad? Por una parte, extensivas, que depende del tamaño, como la masa y el volumen, o sea, cómo se extiende. Cuando hablo de masa, es el espacio, ¿verdad?, que ocupa esa materia en el universo, ¿ya? Si seguimos con el ejemplo del cubito de hielo, ese espacio que ocupa ese cubito de hielo en esa área donde estamos en ese momento. Esa es la masa. Y el volumen es lo que pesa, o sea, cuánto pesa ese volumen, ese cubito de hielo, perdón, cómo está constituido, cuánto de alto por cuánto de ancho, o sea, todas sus dimensiones del cubito de hielo. Eso sería el volumen. Cuando vamos a las intensivas, no depende del tamaño, como es la densidad. ¿Qué tan denso es ese cubito de hielo? Más fuerte, más resistente, menos resistente. A eso se refiere a la densidad. Podemos observar que a veces tenemos un hielito que apenas se cae, ¿no?, y se desbarata fácilmente. A veces tenemos otros cubitos de hielo que por más que queramos partirlo, cuesta más. Eso depende de su densidad, de la fuerza, de atracción que tenga esas partículas de esa materia, ¿ya? Tenemos por otra parte, ¿verdad?, entre las propiedades de la materia, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. La cuantitativa, como su nombre lo dice, cuantitativa, o sea, como que cuánto es, ¿verdad?, es lo que se puede medir, es medible. ¿Cuánto pesa el hielo? ¿Cuántos cubos de hielo tengo? Por ejemplo, entonces esa cuantitativa, sabemos entonces que es medible, y se llaman magnitud, que necesitan, por supuesto, unidades de medida y un sistema de unidades. Magnitud, ¿verdad?, es cuánto ocupa en ese espacio. La unidad de medida, entonces sería cuánto mide ese cubito de hielo, cuánto mide, cuánto pesa, y para sacar todas esas fórmulas necesitamos un sistema de unidades, que me permita decir entonces que ese cubito de hielo tiene 2 centímetros de alto por 3 centímetros de largo, 1.5 de profundidad. A eso se refiere el sistema de medida. ¿Bien? Y por último, de las propiedades tenemos las cualitativas no medibles, como el sabor, el olor, la suavidad y el brillo. Cualitativas, ¿de dónde viene? De cualidad. ¿Cuáles son las cualidades de ese cubito de hielo? Uno, es frío, el olor no huele a nada, o sea, ¿a qué puede oler un cubito de hielo? El sabor, pues, como sabemos, el agua es insabora, por supuesto que el hielito es insabor, al menos que lo hagamos de alguna fruta o le coloquemos un sabor artificial, pero en estado natural es totalmente insabora. Suavidad, si es suave, si es rústico, si es blando, todo eso, ¿ok? Y el brillo. Todo eso tiene que ver con sus cualidades de la materia. ¿Ok? Seguimos entonces estudiando la materia y vamos a ver que las materias se clasifican en dos ámbitos bien, bien importantes, como son las mezclas y las sustancias puras. ¿Ok? Estudiamos primero las mezclas. Las mezclas, estas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Vamos a detenernos un poco acá. Cuando yo hablo de mezclas heterogéneas, estoy hablando, ¿verdad?, que yo voy a mezclar dos compuestos o dos materias distintas y que yo puedo observar. Ejemplo, ¿verdad? Si yo coloco en un recipiente, ¿ok?, virutas de plumavis, por ejemplo, con metras o con canicas, no sé cómo se llaman, con canicas,
¿qué va a ver? Se va a observar la diferencia entre las canicas y las esferas de Plumavis. Si coloco una ensalada, coloco la lechuga por un lado y por el otro lado el tomate, por supuesto, ¿verdad? Ahí voy a hacer una mezcla, pero que va a ser heterogénea. Heterogénea, que significa que cada materia va a conservar sus características. ¿Verdad? Si yo me imagino este plato de ensalada de lechuga y tomate, yo lo observo y voy a ver claramente la lechuga y voy a ver claramente el tomate. Es una mezcla, pero heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Cada uno de sus componentes, cada una de las materias, ha conservado totalmente todas sus características. A eso se refiere heterogénea, que yo puedo observar las distintas materias que conforman esa mezcla. ¿Ya? ¿Lo vimos? Y ahora vamos a las homogéneas, ¿verdad? Las homogéneas son las disoluciones homogéneas, donde dos o más materiales o compuestos se unen para formar uno solo. Ejemplo, si en un recipiente o en un vaso de agua yo coloco 2 cucharaditas de azúcar, ¿verdad? O 2 cucharaditas de sal, ¿verdad? Tengo dos compuestos, el agua y el azúcar. Agarro la cucharita de azúcar, la disuelvo y cuando yo muevo ese azúcar, ¿verdad? Se va perdiendo y perdiendo en el agua. Después, ¿qué voy a observar? Una sola mezcla, ¿verdad? Un solo compuesto, es homogénea. No puedo ver dónde está el azúcar y dónde está el agua, porque todo está disuelto, disuelto. Por eso es que dice que forma parte de disoluciones o de una disolución. ¿Ok? Entonces son esas mezclas que tienen varios compuestos, pero que nosotros no podemos percibirlos con facilidad. Eso se llaman las homogéneas. Bien, ahora vamos al otro lado de la clasificación de las materias. Y estas son las que se denominan sustancias puras. Estas sustancias puras pueden ser compuestas o sustancias simples, que al final, ¿verdad?, se van uniendo para conformar una gran materia. Podemos entender entonces que las compuestas están formadas por varios elementos. Ejemplo, lo que acabamos de ver. Una agua con azúcar, ¿cuántos elementos tiene? 2, el agua y el azúcar. ¿Ok? Entonces, si seguimos en ese mismo orden de ejemplo, está formado por varios elementos, en este caso el azúcar y el agua. ¿Ok? Y estos elementos se representan por símbolos o se clasifican en metales y no metales. Si vamos que se representan por símbolo, yo tendría, es para hacer como la fórmula del agua con azúcar. Si vamos a la lámina anterior, que observábamos que la molécula del agua era H2O. Ese es el símbolo del agua. Y todas las materias, todos los compuestos tienen un símbolo. ¿Lo ven? Por eso que se dice que se representa por símbolo. Claro que a medida que vayamos avanzando en todo este mundo de la química y de la física y de la biología, vamos a ir descubriendo y conociendo los distintos símbolos de cada una de las materias. Por ahora vamos a concentrarnos en estos ejemplos bien sencillitos para que ustedes lo entiendan. Entonces vuelvo a retomar el agua, ¿verdad? La molécula de agua que tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Y cuál es su fórmula o cuál es su símbolo? H2O, un símbolo bastante reconocido. Ahora si nos vamos a la clasificación en metales y no metales, si estos elementos puros son metales o no metales. Esta combinación o esta mezcla, esta sustancia que hemos preparado de agua con azúcar, ¿qué será? ¿Un metal o un no metal? Por supuesto que es un no metal. ¿Cuál sería el ejemplo de un metal, de un compuesto, de una sustancia, una mezcla que sea tipo metal? Ejemplo, el oro, la plata, el cobre, ¿okay? Son minerales que están compuestos igual por diferentes sustancias, pero conforman, ¿verdad?, un solo bloque, una sola estructura, son metálicas. Eso sería como el ejemplo. Ahora nos volvemos, ¿verdad?, a lo que son las sustancias simples.
Dice que las sustancias simples están formadas por un solo elemento, ¿ok? Ejemplo, el agua solita, ese cubito de hielo que venimos trabajando como ejemplo desde el comienzo, es una sustancia simple. ¿Por qué simple? Porque ahí no hay más nada sino que agua que ha sido solidificada, ¿ya? Vamos a ver nuestra guía. En base a todos estos conceptos que traté de explicarles como introductorio, de eso se basa nuestra primera guía de ciencias naturales. En esta guía vamos a observar, vamos a compartirla con ustedes para que la vayamos estudiando juntos y vamos viendo cada uno de los detalles que tiene esta guía. ¿Ya? Ok, ya la tenemos en pantalla, entonces vamos a ir revisando, por supuesto, que se corresponde a nuestra asignatura de Ciencias Naturales, la unidad 1, comportamiento de la materia y su clasificación. Ok, tenemos ciertas instrucciones importantes que usted debe copiar en su cuaderno de la asignatura de Ciencias Naturales, que tiene 2 partes, que si usted la puede imprimir y pegar es válido, si no puede imprimirla, pues tomamos nota de los puntos relevantes y que ahora se les va a hacer más fácil porque ya tuvieron una introducción a lo que se trata el tema o el contenido de esta guía, ¿ok? Entonces tenemos en primera parte, ¿verdad? La descripción de la química, de la materia, que es lo que les comentaba en la introducción, de esos cambios físicos y químicos que tiene la materia. ¿Se recuerdan? Eso de líquido, sólido, gaseoso. Ok, seguimos viendo. Y todo esto, ¿verdad? Que está acá, es como la parte que les acabo de dar como introducción, pero escrita como para que a ustedes les quede los conocimientos ya ahí más plasmados. ¿Okay? Todo lo que se acaba de explicar, la estructura atómica, los compuestos, la clasificación de las materias, ¿verdad? Que son sustancias puras, mezclas, todo lo que acabamos de ver en nuestra introducción a la clase. Mire que tenemos mezclas homogéneas, que tenemos mezclas heterogéneas. Recuerden, mezclas homogéneas, homogéneas que están totalmente unidas y yo no puedo diferenciar los distintos compuestos. Como ejemplo, el agua con azúcar, ¿se recuerdan? ¿Ya? O cuando disolvemos un sobrecito de estos juguitos, ¿verdad? En un vaso de agua, el agua es blanca, por ejemplo, y coloco un sobre de jugo de naranja, se me va a convertir en color naranja. Más sin embargo, yo no puedo diferenciar ahí cuál es el agua y cuál era, ¿verdad? La sustancia de naranja, porque se ha convertido en una mezcla homogénea, toma un solo color y eso abarca toda la mezcla. Recordemos entonces que las mezclas heterogéneas son las que tienen una, 2 o más componentes, pero que yo puedo visualizar, diferenciar a simple vista. Recuerden que colocamos el ejemplo de una ensalada, ¿verdad? Si a esa ensalada le coloco lechuga, el tomate, los espárragos, etcétera, cada uno de esos ingredientes yo los voy a poder observar, ¿verdad? Claramente y diferenciar. Te quiero que quede bien clarito esto de la diferencia entre las homogéneas y las heterogéneas. ¿Okay? Y después de ahí, ¿verdad? Les hablo un poco de la ley de gas y los gases ideales, los tipos, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? En relación como una parte introductoria para que vamos aprendiendo cómo es que las mezclas y cómo las mezclas cambian de un estado a otro, cómo de sólido pasan a líquido, cómo de líquido pasan a gaseoso, o cómo una de estado líquido pasa a sólido, y así sucesivamente. Y tenemos distintas propiedades de los gases. Recuerden que los gases, cuando una vez que se derrite, ¿verdad? Ese hielo, como teníamos en el ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, que hemos llevado ese hielo a que se nos coloque en estado líquido, después lo pasamos, ¿verdad?, a una estufa para que se derrita y se convierta en estado gaseoso. Para yo poder estudiar este estado gaseoso, hay ciertas leyes, que es la de nuestro conocido Guy-Lussac, y que van a tener unas propiedades muy particulares, ¿verdad? Estos gases, de propiedades tales como que poseen siempre el mismo número de moléculas, que existen fuerzas de atracción y de repulsión. Si continuamos con el ejemplo, ¿se acuerdan la imagen donde está el vidrio del baño empañado por la humedad? ¿Ok? Entonces eso es de atracción. ¿Qué hace el espejo? Atrae esas moléculas de los gases y por eso es que se nos empaña el vidrio o el espejo del baño.
que existe un colapso entre las moléculas cuando ellas empiezan a chocar. ¿Cuándo comienzan a chocar? Por ejemplo, cuando yo llevé, ¿verdad?, esa cacerolita con el agua a la estufa, a la cocina, y empieza a hervir. ¿Qué pasa con esas sustancias que estaban como en movimiento, pero en un movimiento muy lento? Al empezar a recibir calor, empiezan entonces a colapsar, a impulsarse, como un juego de canicas, salen para todas partes y eso se le llama colapso de moléculas. Y que la otra propiedad es que las moléculas del gas ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. Si seguimos con el ejemplo del baño, ¿verdad? Ahí tenemos un solo lugar, el baño, y todas las moléculas de ese gas van a estar ahí en una sola instancia, en una sola lugar donde ellas van a estar dispersas. Y así más o menos un poco la introducción o la explicación a todo lo que son las principales propiedades de los gases. Y que cómo supimos todo esto, gracias a las distintas leyes de los gases ideales, como la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charle y la ley de Avogadro. Ellos, estos científicos, fueron los que se dedicaron a estudiar ese comportamiento de los gases. ¿Qué pasaba con los gases? ¿Qué pasaba cuando ese líquido se convertía en gas? Y por eso, ¿verdad?, a raíz de todos los estudios de estos científicos, es que se pudo detectar los principios que acabamos de comentar. ¿Ok? Ya una vez terminada esta parte teórica, que ustedes van a ir copiando en sus cuadernitos, ¿verdad? Vamos entonces a responder, viene una serie o la parte 2 de la guía, que vamos a leer los enunciados y vamos a escoger la letra dependiendo, ¿verdad?, de la respuesta que corresponda. ¿Y de dónde vamos a conseguir esas respuestas? Muy bien sea de la explicación introductoria que yo les acabo de dar al inicio de la clase o, ¿verdad?, a lo largo de la lectura, ¿verdad?, de toda la parte 1 de la guía. Recuerden que tienen esas dos opciones. Por la explicación introductoria que les acabo de dar, y si aún tienen duditas, ¿verdad?, leemos todo el contenido de la parte 1 y luego vamos a poder responder muy fácilmente la parte número 2 de nuestra guía, que es la parte de evaluación formativa para ustedes. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, distintas preguntas. Vamos a ver, voy a escoger una para que la resolvamos juntos. Ok, vamos a esta, a la número 3. Vamos a leerla y yo les voy a indicar dónde está la respuesta o de dónde ustedes van a sacar la respuesta para que tengan una idea de lo sencillo, ¿verdad?, que es poder responder estas preguntas una vez, ¿verdad?, que ya hemos leído y ya hemos prestado atención un poco a toda esta explicación. Entonces vamos a leer la número 3. Dice, la presión de una masa de gas cuyo volumen se mantiene constante es directamente proporcional a la temperatura que posea. Corresponde a la ley de, o sea, ¿cuál? La ley de Avogadro, Boyle, Charle, Gay-Lussac. ¿De dónde saco yo eso? Pues de aquí de la guía. Nos vamos atrás, ¿ok? Y mire dónde tengo las leyes. Tengo la ley de Boyle, de Gay-Lussac, de Charle y de Avogadro. Entonces, ¿qué me preguntan? La presión de una masa de gas cuyo volumen se mantiene constante es directamente proporcional a la temperatura. Vamos a ver entonces, ¿cuál de estos 4 científicos indicó que el volumen del gas era directamente proporcional a la temperatura? Y leemos cada una. Fíjese, Boyle me dice que el volumen del gas varía de forma inversamente proporcional a la presión de la temperatura. Volumen del gas varía de forma inversamente proporcional a la presión de la temperatura. ¿Será esa la respuesta? Sigamos investigando. ¿Qué me dice la ley de Gay-Lussac? Me dice que la presión de la masa de un gas cuyo volumen se mantiene constante es directamente proporcional a la temperatura que posee. ¿Será este el científico que me hace mención en la pregunta? Sigamos investigando para estar bien seguros. Después Charlie me dice que la relación constante entre la temperatura y el volumen de un gas
Es cuando la presión es constante. ¿Será que la respuesta? Sigamos investigando para estar bien seguros. Vamos a la ley de Avogadro. ¿Qué me decía Avogadro? Que en iguales condiciones de presión y temperatura, las densidades relativas de los cuerpos gaseosos son proporcionales al mismo número de átomos o a sus números atómicos. Entonces, ¿cuál de estos 4 caballeros fue que hizo el enunciado? Vamos a ver, vamos a darle una ayudita. Fíjense, dice que la presión de una masa de gas cuyo volumen se mantiene constantemente y es directamente proporcional a la temperatura, ¿verdad? Mi amigo que mencionó o pudo estudiar la ley, mi amigo Guy Lusar. Entonces, ¿qué me voy a venir para acá? Voy a revisar, ¿verdad?, el enunciado que la masa de gas cuyo volumen se mantiene constante y es directamente proporcional a la temperatura. Y entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Verdad? Voy a buscar entre mis científicos y como ya yo estudié, investigué y repasé bien el enunciado en la parte teórica de mi guía, me doy cuenta entonces que la respuesta es la letra D, ¿verdad? Y voy a marcar mi letra D. Eso lo hizo o se descubrió gracias a nuestro amigo con su ley, a nuestro amigo Guy Lusar. ¿Ven? ¿Ven qué fácil es resolver nuestras guías? Y así con todas y cada una de las preguntas. Solo tenemos que irnos, ¿verdad? Adelante, leer y podemos conseguir entonces cada una de las respuestas. Yo les sugiero que a medida que vayan leyendo sus guías, vayan entonces subrayando, marcando, señalizando con colores esas partes importantes para cuando lleguen a la segunda parte sea muchísimo más fácil entonces responder todas estas preguntas. Bien, vamos entonces a la parte 3, es una parte un poco más de desarrollo. Y me dice, por una parte, dibuja la estructura atómica con cada una de sus partes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a investigar la estructura del átomo, ¿verdad? Esa famosa estructura atómica. La vamos a dibujar en nuestro cuaderno y vamos a marcar cada una de sus partes. Vamos a señalizar los nombres de cada una de las partes de esa estructura atómica. En la segunda pregunta tenemos de los siguientes ejemplos de mezcla. Recuerden que vimos todos los tipos de mezcla. Identifique cuáles son las mezclas homogéneas y cuáles las mezclas heterogéneas. Ok, vamos a repetir. Las mezclas homogéneas, ¿cuáles son? Las que están, ¿verdad? Mezcladas, disueltas, ¿verdad? En sí, y yo no puedo diferenciar los distintos compuestos de ellas. Recuerden eso. Y que las heterogéneas son las que yo puedo percibir con facilidad cada uno de los compuestos de esa mezcla. Entonces, ahí ustedes van a colocar, ¿verdad? El aire, ¿qué será? ¿Una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? El oro blanco, el agua y el nafta, la sopa con fideos. Entonces van a colocar aquí al ladito, ¿verdad? Es una mezcla de tipo. Ajá, ahí, esa respuesta que ustedes dieron, esa misma es, ¿ok? Y así lo que tienen que colocar aquí al ladito es tipo de mezcla. Si es una mezcla tal, ¿ok? ¿Lo vimos? Súper fácil. Y aquí la pregunta 3 dice, escriba 2 diferencias entre mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. A raíz de toda esta explicación introductoria y a la vez de todo el contenido que tienen en su guía, ustedes van a sacar 2 diferencias de entre esas mezclas. Y por último tenemos sí una pequeña investigación bastante interesante. Dice, investigar los conceptos de los tipos de separación de mezcla. Aquí sí necesitamos un poquito más de dedicación, ¿verdad? Y vamos a buscar por internet, como se les haga bien sencillo, por el mismo libro de la asignatura, que estoy segura que casi todos ya lo tienen. Y vamos a definir los conceptos. Filtración, coloco filtración en mi cuaderno y describo qué es filtración o cómo es el proceso de filtración, decantación, evaporación, ¿verdad? ¿Qué es evaporación? Coloco el concepto, lo escribo ahí. Les recomiendo que cada uno de estos conceptos sea acompañado con un dibujito. Recuerden, como les he dicho en las salas de clase, las ciencias naturales como la biología es importante dibujar. No importa que seamos expertos Picassos dibujando. La idea es que
lo que yo pueda hacer, el dibujo que yo pueda transmitir y plasmar en mi cuaderno me sirva de guía para a futuro diferenciar todos los ámbitos y tópicos que tienen la ciencia. Así que los invito, ¿verdad? Que cada vez, a medida que vayamos investigando cada uno de los tipos de separación de mezcla, ¿verdad? Colocamos el concepto, a qué se refiere el proceso, por ejemplo, de filtración, y lo acompañamos entonces con un dibujito que represente esa separación de mezcla por filtración. ¿Ok? Y después, por último, ¿verdad? Les invitaba a que copiaran en su cuaderno de asignatura el siguiente esquema para que no se nos olvide, ¿verdad? Para que nos quede ahí que la materia, cómo se divide en sustancias, en elementos y compuestos, recuerdan, en la parte introductoria, y las mezclas en homogénea y heterogénea. Y esta imagen nos muestra más o menos cómo se ven, ¿verdad? Los distintos elementos, las distintas moléculas de la materia según cómo esté estructurada esa materia. Fíjense que la homogénea, ¿verdad? Se ven así como pegaditas las moléculas, y cuando hablamos de heterogénea, hay moléculas por aquí, moléculas por allá. Cuando son compuestos es porque son dos, entonces hay dos moléculas unidas, pues está compuesta por dos o más, y cuando es un elemento simple, pues va a estar siempre sólido. Es como para tenerlo, para afianzar los conocimientos y un poquito de repaso. Bien, mis queridos estudiantes, entonces esto es todo el desarrollo, ¿verdad?, de nuestra guía número 1. Espero que entonces podamos desarrollarla de manera bastante sencilla. Cualquier duda, por supuesto, a mi correo electrónico, que estaremos dispuestos entonces a ayudarles y colaborarles en cualquier retroalimentación que ustedes necesiten. Así que entonces hasta la próxima clase, nos vemos.